Se dio cuenta de que no había vuelta atrás, que después de tanto tiempo de buscarse a sí mismo, se había encontrado. Tuvo que quedar solo, sentarse frente al antiguo espejo del dormitorio y esperar largos minutos antes de obtener la respuesta. Había vivido equivocado. Lo suyo no era la vida mínima, el pasar anónimo, el tren del fracaso. No era la réplica menor del héroe, tampoco la deslavada caricatura del genio. Que él hubiera nacido en Humberstone había sido un accidente del destino, un error de cálculo de la naturaleza que, con esa irrefutable prueba, daba cuenta de su falibilidad. Ya no más el actor mediocre, ya no más el individuo estropeado por la soledad y las carencias, ya no más el futuro en forma de sombra eterna. Había descubierto la puerta por la que le correspondía entrar, la del célebre escritor. Su patria era la literatura, y no tenía mejor arma que el verbo. Él era, finalmente, Jorge Luis Borges, y como tal se paseaba ahora delante del espejo, observándose de medio lado, apoyando su impostura en el bastón de madera, soltando algunos versos que iba inventando en el camino y que, en justicia, no le hacían mucho honor a la poesía del verdadero Borges. Y eso es solo una parte del comienzo del libro que nos reúne hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. La traición de Borges, una segunda vida de un libro nacido por los lejanos 2005, hoy editado por Ediciones de la Lumbre y con quien conversaremos en este capítulo del podcast, su autor, Marcelo Simonetti. Marcelo, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación con el podcast. No, muchas gracias por la invitación y tenía estas ganas de estar en este espacio, así que feliz de conversar contigo. Y quiero irnos directamente a esta historia rara, insólita, tremendamente entretenida, tremendamente graciosa, poética también. Tengo muchos apelativos para esta vuelta a la vida de la traición de Borges. Pero antes de irnos a esta edición, a esta nueva edición de Ediciones de la Lumbre, ¿cómo nace la traición de Borges? Me gusta la cocina de esta primera novela. Sí, mira, ha pasado harto tiempo, porque esta novela yo creo que la comencé a escribir en el 2001, 2002. Por lo tanto, hay ciertos aspectos que están un poco difusos, pero yo te diría que hay dos situaciones que fueron claves para la realización de la novela. Primero, haber caído en cuenta, no hay que ser muy lúcido para haber caído en cuenta en lo que caí, digamos, es que cuando Borges muere, la Argentina estaba convertida en un carnaval por lo que pasaba en México 86, ¿no? Donde de la mano Maradona, la selección argentina se encaminaba para conseguir su segundo título de campeón del mundo. Muere Borges en medio del carnaval que desató Maradona y los otros jugadores de la selección argentina en México, y a mí me pareció llamativo el que un hombre que había sido un detractor del fútbol, él decía que el fútbol era popular porque la estupidez era popular, viera eclipsada su muerte precisamente por la actividad que él más denostaba, ¿no? Entonces, siempre pensé que en los momentos finales de Borges, el fútbol se toma venganza, ¿no es cierto?, y eclipsa en alguna medida lo que es la muerte del gran escritor argentino. Y ese dato me pareció llamativo, ¿no? Cómo el fútbol se vengaba de Borges cuando moría. Y por otro lado, leí un cuento de Borges que yo creo que fue el último, La memoria de Shakespeare, en donde un comerciante le vende a alguien muy parecido a Borges la memoria de Shakespeare, del dramaturgo. Y cuando digo le vende la memoria, me refiero a que le vende los pensamientos, las obsesiones, los sueños, las ideas del propio Shakespeare. Y a medida que avanza el cuento, este personaje parecido a Borges comienza a dejar de lado sus ideas, sus imágenes, sus recuerdos, y pasan a habitar en su cabeza los recuerdos de Shakespeare. Y ese mecanismo me pareció muy interesante y decidí, digamos, tomarlo del cuento y ponerlo en la novela, ¿no? Porque en el fondo lo que hace el falso Borges es ir adquiriendo la memoria del verdadero para convertirse finalmente en él. Yo te diría que esos son, ese por un lado, digamos, o sea, son los dos gérmenes más importantes de lo que fue el origen de la traición de Borges.
¿Y cómo fue revisitar tu obra después del premio El Casa de América, estar publicado en España por Muñeca de Trapo, volver a esta traición de Borges, mirarla con la lejanía del Marcelo Simonetti de hoy, en el fondo? Claro, mira, fue raro porque en el fondo fue encontrarme con el escritor que fui hace casi 20 años. Eh, y, y si bien el autor no ha envejecido con cierta dignidad, yo creo que la novela sí ha envejecido bien. ¿Ah? Creo que me gustó encontrarme con ese autor primerizo en donde el humor estaba muy presente, en donde se permitía construir una historia delirante, porque claramente la traición de Borges es una historia delirante, y me gustó la imagen mía de hace 20 años en el sentido de que era un escritor que corría riesgos, ¿no? Y eso me gustó. Hay cosas a lo mejor del estilo que han cambiado con el paso del tiempo, pero siento que fue una bonita experiencia volver a tomar el libro. Yo generalmente no leo los libros que escribo. Ahora lo tuve que leer precisamente para la edición de La Lumbre. Y me gustó, digamos, me entretuve releyendo la historia, haciendo pequeños cambios que había que cambiar. Pero en general no, prácticamente no la toqué. Y como te decía, me gustó ese personaje que comenzaba a escribir allá por el año 2001. Te decía al principio de esta grabación que esta historia insólita de este Borges falso, chileno, que se va a Argentina como a tomar el lugar de Jorge Luis Borges, y en partes del libro donde sí, entendemos que es una novela, pero en el fondo tú me estás haciendo como la descripción siendo como este biógrafo falso de este Borges falso, porque en varios aspectos yo no sé si me estás hablando de Julio Armando Borges, este actor mediocre chileno, o de Jorge Luis Borges en el fondo. Claro, es bueno lo que mencionas porque esa era un poco la idea, ¿no? Que estos dos personajes terminaran fundiéndose. En un juego que a mí también me gusta hacer, que he hecho también en otra novela, donde la realidad y la ficción se confunden y uno no tiene muy claro si aquello que está leyendo es real o es una invención. Acá también, claro, tal como tú dices, el autor pasa a ser como el biógrafo del falso Borges, ¿no? Y todo está lleno de falsedad y de impostura. Y hay ahí también un tributo a Borges, no solo por la memoria de Shakespeare, el cuento que te mencioné, sino que también por este juego borgiano de que cuando tú lees un cuento de Borges, hay cosas que crees que son falsas y resultan verdaderas, y hay cosas que tú presumes como verdaderas, pero son invenciones del propio Borges. Entonces, hay un doble juego, un doble guiño a Borges en este libro. ¿Y cómo fue, claro, hablando desde la lejanía y viéndolo hasta hoy, cómo fue darle esa construcción psíquica, construir la mente, por ejemplo de este Borges falso, que en el fondo en esta locura se empieza a imbuir en el papel de Borges y termina siendo él Borges? Uh-huh. Bueno, como te dije, hay una parte importante en el dispositivo de la novela, en el cuento La memoria de Shakespeare. Y, y pensando un poco en la construcción del personaje, yo te diría que es una novela que también habla sobre el éxito y el fracaso. En una sociedad como la nuestra, que de un tiempo a esta parte vive en función del éxito, ¿no? O sea, yo creo que en Chile, desde, no sé, fines de los 80 o mediados de los 80 en adelante, la concepción del éxito pasa a ser fundamental, ¿no? Y un éxito marcado por el neoliberalismo. Y en esa lógica, el personaje del falso Borges yo diría que está como en las antípodas de esa idea de éxito, ¿no? Porque él es un personaje fracasado que abraza una utopía, que es convertirse en el verdadero Borges, y en función de eso, él estructura su vida. Y en ese sentido, yo te diría que traté de, por un lado, darle a la psicología del personaje una concepción distinta o resignificar el fracaso, y por otro lado, yo creo que
también fue importante el hecho de hacerlos creer en algo. Muchas veces nuestras vidas están delimitadas por lo que dicen los otros. Estamos como muy pendientes, insisto, en nuestro país, de las normas, de estar dentro de la norma, de no salirnos, de no ser diferentes, y nos olvidamos por ahí en aquellas cosas que creemos. Y en este caso, para mí era fundamental hacer que el falso Borges, de la misma manera que Emilia cree esta ficción, hacer que el falso Borges creyera en ella, ¿no? Al punto de convencerse de que quien murió en Ginebra es el falso Borges y que él es el verdadero Borges, que Borges no ha muerto. Entonces esos dos componentes, por un lado la resignificación del fracaso y por otro lado la importancia de apostar todo a lo que creemos, fueron dos condicionantes que me ayudaron a dibujar al personaje de Julio Armando Borges, el falso Borges. Y en el dibujo de Antonio Libur, que también juega con ese mismo fracaso, y en el fondo tiene ese algo, tiene ese símbolo que busca y que lo encuentra de alguna forma en este Borges, en el Borges chileno. Claro, o sea, en realidad yo creo que los tres personajes son personajes que habitan más el fracaso que el éxito. Y que en esa lucha, dentro de ese mundo, dentro del fracaso, encuentran algo que se podría parecer, no diría el éxito, pero sí a la felicidad, ¿no? Una felicidad bien particular y bien especial. Sin hacer spoiler, el personaje de Antonio Libur es un personaje que tuvo su minuto de gloria a partir de textos que él había plagiado, y sobre el final ocurre algo que de alguna manera, aunque él no lo sepa, termina redimiéndolo en cierto sentido. ¿Y qué hace? Bueno, aquí yo quiero apelar al escritor, al editor en todo caso. ¿Qué hacen que estas historias de fracasos tengan ese algo, tengan ese atractivo, tengan ese reflejo? O sea, el reflejo del lector es como, yo me veo aquí, yo me veo en ese fracaso, pero también en ese buscar ese algo para que ese fracaso no sea tan demoledor. Claro, es que yo creo que y puede ser una frase grandilocuente, pero la vida es un fracaso, ¿no? Fracasamos constantemente, ¿no? Y de pronto algo nos eleva, por decirlo de alguna manera, pero nos eleva para volver a fracasar. Yo creo que el fracaso es un territorio de aprendizaje, ¿no? No aprendemos cuando tenemos éxito, aprendemos cuando fracasamos, cuando las cosas nos salen mal. Y creo que el fracaso es una palabra que tiene muy mala prensa. Yo no lo vería con tan malos ojos, ¿no? Aprendemos a partir del fracaso, fundamentalmente. Y imagínate, o sea, vivimos para morir finalmente, ¿no? ¿Qué mayor fracaso que ese? Pero en esa lógica, en ese ejercicio de poder sobreponernos a los fracasos, terminamos viviendo. Entonces, para mí, digamos, en términos como literarios, es una materia muy rica trabajar con personajes que son fracasados, ¿no? En rigor, de acuerdo a una lógica que se ha instalado, insisto, en nuestro país sobre todo, respecto de qué significa tener éxito. O sea, si tú me dices que tener éxito es comprarte una 4x4 gigante, no sé, tener una segunda casa en la playa, no sé, para mí eso no es el éxito. Y hay mucha gente que vive en función de eso, ¿no? De hacer su vida en torno al dinero, ¿no? Y termina siendo un esclavo del dinero, o termina siendo un esclavo de las apariencias, ¿no? Yo creo que el éxito que se ha instalado en nuestro país es un éxito que es un éxito aparente, ¿no? Terminamos siendo esclavos de ese éxito y me parece mucho más atractivo habitar ese otro territorio de aprendizaje que es el fracaso y que quizás es mucho más honesto y más rico en términos de experiencias de vida. Quiero, me encanta esta figura del fracaso, cómo lo planteas, y también me encanta lo jugado. Quiero volver al tema de lo jugado, que es hablar de Borges, un escritor chileno, publicarlo en España,
y que haya tenido las loas que se ganó en su primera edición. Ernesto Ayala del País, Camilo Marx, el insigne Camilo Marx, Héctor Abad, Belén Gopegui. En el fondo es un chileno hablando de, es como para Argentina está Maradona, Borges, la bandera y el escudo probablemente, que eran que los mayores símbolos de patria para Argentina. Sí, sí. Bueno, yo soy un admirador de la cultura argentina en general. Me gusta cómo vive la vida de los argentinos. Y lo dije en otra ocasión, digamos, si tuviéramos que hablar de nuestros primeros amores literarios, yo diría que uno de esos amores fue Borges. Entonces, me parecía, aunque fuera un desafío mayor, tomarlo como personaje literario. Yo ya había hecho esta operación antes con Cortázar, en lo que fue mi primera publicación, un libro de cuentos que se llama El abanico Madame Chejovska, donde ponía a Cortázar como un personaje literario. Esto es la idea, o como un sucedáneo de aquello que se dice que es importante matar al padre, ¿no? Sin que tenga sin que sea una referencia tan directa en mi narrativa, tanto Cortázar como Borges fueron importantes en mi formación como lector y también en mi formación como escritor. Entonces, recuperando esa imagen de matar al padre, sentía que tenía que hacer algo como para liberar un poco de su influencia. Entonces, más que matarlos en vida, porque ya estaban muertos, obviamente los hice personajes literarios, ¿no? Tanto a Cortázar como a Borges. Y yo creo que no sé si ahora volvería a correr ese riesgo. Yo creo que la juventud tiene la gracia de ser un poco visceral en ciertas cosas. Ahora me lo plantearía de otra manera. No sé si haría una novela teniendo a Borges como personaje, pero en esos años locos de la juventud, digamos, uno se permite ciertas cosas y eso, como te decía, es lo que me gustó también de reencontrarme con esta novela o con el escritor que fui, ¿no? Que tenía un arrojo que no he perdido, pero que estaba mucho más a flor de piel en ese entonces. La primera edición de la tradición de Borges que no tuvo circulación en Chile, o si es que la tuvo, el libro estuvo a precios prohibitivos, por ser un libro venido de España. ¿Eso fue lo que te hizo, uno de los impulsos que te hizo volver a traer a la tradición de Borges y que tenga una circulación mayor de la que tuvo? Sí, sí, yo te diría que el libro, digamos, tuvo buenas críticas en España. Tú mencionaste la crítica del diario El País, pero acá en Chile no tuvo la repercusión que yo hubiera querido, básicamente porque el libro llegaron pocos ejemplares y los que llegaron a un precio muy alto. Y sentí que en alguna medida le debía un mejor viaje por los lectores de nuestro país a la novela. Entonces, cuando ya recuperé los derechos, apostamos por postular el proyecto al Fondo Libro de la Lectura, lo ganamos y bueno, ahora está haciendo ese viaje postergado, casi 15 años después, un poquito más. Así que sentía como una deuda hacia los personajes, ¿no? Me parecía que era una historia que valía la pena, digamos, que tuviera una segunda oportunidad en nuestro país. Y a tu juicio como creador, aquí voy a hacer una confesión de parte, yo no he leído a Borges, pero la tradición de Borges me funciona como un buen punto de partida. Mm. A tu juicio, ¿qué te parece? Claro, no era la intención inicial, pero a partir de las conversaciones que he tenido con otros periodistas o lectores, claro, yo creo que funciona como una buena puerta de entrada al mundo borgiano, porque hay una serie de referencias a la escritura de Borges, a la vida de Borges, que creo que están coladas dentro de esta pátina de humor que recorre toda la novela y que hace mucho más digerible o entendible el mundo borgiano. Entonces, desde esa lógica, creo que para alguien que quiera adentrarse en Borges, este puede ser un buen paso intermedio, digamos, antes de entrar a los cuentos mismos de Borges. Porque además hay mucha investigación, pues, era importante
eh, o sea, a mí me interesaba que las referencias que había sobre Borges fueran referencias reales. Hay una serie bueno, salvo algunas, ¿no? Por ejemplo, se hace mención ahí a este poema Instantes, que en algún tiempo circuló mucho por la feria artesanal, un pergamino en donde se adjudicaba a Borges ese poema que decía algo así como si volviera a nacer, caminaría a pie pelado por el césped, tomaría más helado, en fin. Y claramente no pertenece a Borges, pero en la novela se le adjudica al falso Borges la invención de ese poema. Bueno, salvo ese dato y algunos otros, hay muchas referencias que son reales respecto de la propia biografía de Borges. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es una buena puerta de entrada al mundo borgiano. Respecto de estos guiños de este estudio que quisiste poner hechos reales o verídicos respecto de Borges, ¿te has encontrado con lectores de la tradición y que también lectores de Borges que te han hecho ver como ese datito pop del escritor diciendo como, oye, Borges hacía esto, Borges, como que vieron a Borges también en el libro? Sí, bueno, yo creo que el lector más connotado, por decirlo de alguna manera, que me he encontrado en el camino es precisamente el crítico del diario El País, J. Ernesto Ayala Dip, que además es argentino, ¿no? Entonces, eso ya lo otorga que es una categoría especial. Y él decía algo que me parece que está en la contratapa del libro también, que a él le había gustado la novela fundamentalmente, o entre otras cosas, porque le brindaba a Borges la historia de amor que no tuvo en vida. Y eso me pareció un halago tremendo porque, claro, efectivamente, Borges vive una historia de amor, pero a través del falso Borges, ¿no? Que algo que yo siempre me cuestionaba respecto a lo que fue la muerte de Borges. Yo siempre pensé que Borges mereció una muerte distinta o en otras circunstancias, porque él termina muriendo en Ginebra, lejos de la Argentina, lejos de todos sus amigos, siendo cuidado, digamos, o estando al cuidado de María Kodama. Y me pareció que esa muerte no estaba a la altura de uno de los mayores escritores de América Latina y del mundo. Entonces, siempre creí que podrían haber habido otras circunstancias para que Borges se despidiera de este mundo. Y en esa lógica, lo que plantea Ayala Dip en su comentario, digamos, en el diario El País, me pareció que era un elogio importante, ¿no? Esto de haberle brindado a Borges esa historia de amor que él nunca tuvo, digamos, cuando menos a la manera en que se plantea dentro de la tradición de Borges. ¿Y cómo ha sido esta sensación de estómago, esta segunda vida de la tradición de Borges? Está recién estrenado en todo caso el libro, pero ¿cómo has visto la recepción de tus propios lectores? Claro, mira, me han escrito algunos, digamos, diciéndome que se la han pasado muy bien leyendo la novela, que han descubierto también cosas que desconocían de Borges, y tal como lo mencionábamos antes, hay gente que después de leer la novela ha querido ir a leer los cuentos de Borges. Entonces, desde esa lógica, aun cuando la novela fue relanzada, por decirlo de alguna manera, a principios de noviembre, ya ha cosechado buenos lectores y gente que se la ha pasado bien, ya ha tenido algunos descubrimientos dentro del mundo lector. Y después de la tradición de Borges, recomendación de autor, obviamente. ¿Con qué debiera irme yo, por ejemplo, si quisiera tomar a Borges, leerlo? Bueno, yo aquí hay dos caminos, ¿no? Ricardo Piglia decía que a los escritores había que leerlo a partir de su último libro, ¿no? Y el último libro que escribió Borges fue precisamente La memoria de Shakespeare. Entonces, me parece que quizá puede ser una buena puerta de entrada a Borges. O lo otro es partir con el Aleph, ¿no? Y específicamente con el cuento del Aleph,
yo cuando lo leí me fue como un pequeño Big Bang dentro de mi cabeza, porque lo leí y dije, pucha, se puede escribir de esto, ¿no? O sea, o cómo lo hizo para escribir de esto. El Aleph, que es la historia del hallazgo de una esfera que está escondida en una escalera, en la que el protagonista de esa historia observa que a través de esa esfera puede verse toda la historia de la humanidad de todos los tiempos, ¿no? Incluso en la esfera él puede verse a sí mismo viendo la esfera repetida hasta el infinito. Creo que esa es una historia o un cuento emblemático de Borges. Yo también sugeriría partir por ahí, por la lectura de ese cuento en particular. Y si quieren tomar más recaudos y partir con un Borges más tradicional, yo recomendaría la lectura de Emma Suns, que es la historia de una venganza. Ahí hay tres caminos, ¿no? O sea, el Aleph, Emma Suns o partir por la memoria de Shakespeare. ¿Y qué es lo que hace que Jorge Luis Borges sea mirado, revisado, revisitado? Eh, ¿Qué hace que hoy, ya a puertas del 2023, sigamos hablando de Borges? Es que yo creo que él le da una vuelta al género del cuento a partir de, ¿cómo decirlo, no? De cuentos que uno casi podría plantearlos como cuentos cuánticos. Yo creo que hay una relación bien particular entre lo que es la física cuántica y ciertos cuentos de Borges, como El jardín de los senderos que se bifurcan o el mismo Aleph, ¿no? En donde Borges juega con las dimensiones espacio-temporales, ¿no? Y dentro de ese juego logra colar ficciones que pueden sonar muy pedestres, pero que nos ofrecen siempre una epifanía mayor, ¿no? O sea, no sé, tú lees Funes el Memorioso, ¿no? Que es un hombre que recuerda todo, 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 todo el tiempo. Es imposible no quedarse con algunas preguntas que te quedan dando vueltas, ¿no? O volver sobre el cuento para poder entender otras cosas. O Pierre Menard, autor del Quijote, que es la historia de un escritor que decide escribir el Quijote de la misma manera que lo escribió en su momento Cervantes, pero 500 años después, ¿no? Y lo hace y escribe el mismo Quijote que escribió Cervantes, pero cuando han pasado 500 años. Y eso, digamos, es planteado como una proeza mayor, ¿no? Y eso tiene que ver también con todo el tema de la reescritura, de los dobles. En fin, yo creo que los cuentos de Borges tienen la particularidad de encerrar, más que revelaciones sobre ciertos aspectos, más que certezas, una serie de preguntas que quedan dando vueltas en nuestra cabeza y que nos hacen cuestionarnos y cuestionar también nuestra realidad. Uh-huh. Bueno, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Marcelo, quiero agradecerte este tiempo y agradecerte sobre todo por una muy entretenida, liviana, graciosa, insólita novela, pero lo que hace que sea un encanto de leerla, porque la hace una lectura tremendamente rápida y nos hace tenerle un poco de estima a este Borges falso. Quiero volver al tema del fracaso. Como que uno le tiene, como uno que le tiene cierto cariño al fracasado, porque uno es como, probablemente uno es como el protagonista, y también porque aquí hay un poco de esa poética, hay un poco de Borges más allá del personaje, eh, y para quien probablemente después de esto se vaya directamente por algo de Borges, y lo voy a hacer, lo prometo, profesor. Y por eso también agradecerte, y estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto de la traición de Borges o del mismo Jorge Luis o del falso. Por favor, adelante. Sí, bueno, el tema del otro es algo que está súper presente en la narrativa de Borges.
Hay un poema en el que él se, perdón, hay un poema en el que él dice algo así como, es al otro Borges al que le ocurren las cosas, es otro Borges el que escribe, el que recibe premios, ¿no? Y en alguna medida tal vez ese falso Borges que la novela pinta, por ahí se acerca a ese Borges más íntimo, ¿no? Guardando la distancia, porque obviamente el falso Borges a rato es medio chambón también, ¿no? Es medio carrilero, como decían en mi tiempo. Pero ahí hay una noción respecto del doble del otro que a mí me interesaba colar, ¿no? Y también en esta dualidad del éxito y el fracaso, ¿no? Porque yo creo que en este país, en Chile, tendemos a invisibilizar la diferencia en general, ¿no? Y en un país que supuestamente es tan exitoso, o durante mucho tiempo se vanaglorió de eso, el tema del fracaso también está invisibilizado, ¿no? Y es bueno que comencemos a mirar ese lado de la moneda que tal vez es mucho más rico y nos ofrezca más lecciones que el mundo de los exitosos y los ganadores, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrar a convivir con ese Chile del fracaso, de donde podemos aprender mucho más que de esta idea de la lid de venderse como un Chile ultra exitoso, ¿no? El país que es un oasis, el país de los jaguares en su momento, que en realidad yo diría que es más una máscara que algo muy cercano a la realidad. ¿Qué más poder agregar? Más que los jaguares, yo diría que un gato con tiña. Ahí tenemos ahí otra definición. Bueno, muy agradecido al escritor, dramaturgo, guionista Marcelo Simonetti, autor de La traición de Borges, editado por Ediciones de la Lumbre, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio y por invitarme a este espacio y por seguir adelante con este espacio que yo creo que en los tiempos que vivimos son espacios súper necesarios, vitales para que la cultura en nuestro país florezca y en particular la literatura. Bueno, y obviamente quisiera tener una próxima conversación, pero obviamente para hablar de Redman, pero obviamente en los tiempos que manejas tú, obviamente. Marcelo Simonetti, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.